la Biblia en Hechos 27 y antes quisiera decirles que este terremoto que costó ya más de 50.000 vidas entre Siria y Turquía, muchas iglesias han sido solidarias enviando ofrendas, nosotros no somos la excepción. Hemos enviado una importante ofrenda, nada más que nosotros sacamos del presupuesto general de la iglesia para no desvirtuar el recolectamiento de fondos y siempre traer alguna causa, entonces ya está en presupuesto. Así que damos gracias a Dios por la generosidad que la iglesia puede tener ante las víctimas de este terrible terremoto. Segunda cosita, espero que podamos este año dejar el celular en silencio. Si alguien no sabe en los cultos, puede acercarse a alguien que sabe, así siempre un elemento de distracción para quien predica y para los hermanos. Muy bien, listo. Miren, ahí está la placa. Basada en Hechos 27. Es increíble esta historia. Bueno, es creíble, no increíble, pero en la expresión. Porque es una narrativa el libro de los Hechos. Dice, pasa esto, pasa esto, pasa esto. No está para sacar doctrina cristiana de esta narración. Así que vamos a ver tres principios importantes para superar un naufragio. Ya le cuento la historia final. Ocupa todo, son 44 versículos y en el final sabemos que todos los del barco último, porque son dos barcos, uno un barco turco de Adramite y el otro un barco egipcio alejandrino, que ese sí es el que se ve que era más voluminoso y trae, ahí está muy bien la placa, esa es la narrativa. Y la pregunta que cabe es por qué Dios utiliza una narración y se dedica a tanta extensión de la palabra de Dios para explicarnos que pasó esto, pasó lo otro, ¿no? Todos los detalles dijimos que tiene la razón de ser, es que existían ya muchos relatos en el mundo antiguo y muchos eran inventados. Entonces acá no podemos decir que se invente porque fíjense, vamos a pasar la placa que sigue. Ahí dice, muchos vemos dificultad en toda oportunidad, pero Pablo veía oportunidad en cada dificultad. Eso resume la historia. En medio de tanto lío y conflicto, donde uno podía estar tirado en algún rincón del barco, diciendo qué destino me tocó, esta desgracia de la tormenta, estamos por naufragar. No, Pablo se dedicó a exaltar al Señor, ¿no? Y yo digo qué invitación a mí y a vos, para que cuando surquemos alguna dificultad de esas graves, no empecemos a autocompadecernos, que es una tentación muy natural, sino a exaltar a quien preside cada circunstancia de tu vida y de mi vida. Entonces, por eso está ahí el desafío, transformar cada dificultad en una oportunidad. Me lo digo a mí mismo en primer lugar, ¿eh? Yo pasé dificultades, ustedes lo saben, el Señor ya me libró de eso, pero fue una oportunidad también para dar testimonio a los que estaban internados junto conmigo. Y entonces allí, explico un mini resumen de un minuto. Pablo está como prisionero, él no puede elegir nada de cómo navegar ni cómo transportarse. Entonces un centurión romano encargado de su custodia, sabiendo que tiene que ir a Roma, porque Pablo era ciudadano romano aparte de ser descendiente de judíos, tenía doble ciudadanía, aunque su propio país estaba bajo el imperio, decidió apelar a Roma y ese derecho se le concede. Entonces el imperio tenía que hacer todos los gastos y la travesía necesaria para llegar a Roma. Y llega después de un terrible itinerario. Y esto se llama en la historia de las misiones el cuarto viaje misionero forzado de Pablo, porque empieza en el capítulo 27 en contra de su voluntad. Pero no en contra de la voluntad de Dios, porque Dios permitió, ya le había dicho en la conversión a Pablo que él iba a ser testigo ante reyes y gente importante en el mundo. Y entonces vamos a detenernos, y así en el medio de la historia, Pablo avisa, el versículo 10, en el original griego, cuando dice que va a ser con perjuicio el viaje y mucha pérdida, es la misma palabra que se utiliza para catástrofe. Él utiliza esa idea para decir, vamos directo a la catástrofe. Y luego cuando ve que del versículo 13 al 20, ahí viene de verdad la tempestad, miren las palabras como la describe, versículo 14, no puedo leer todo, dice un viento huracanado.
tiene nombre, debe existir todavía porque la geografía no se alteró, era el clima, se llama Euroclidón. Verso 18 dice que ahí relata el viaje, furiosa tempestad. Ninguno de nosotros quisiera estar ahí. Y después versículo 20 dice, la Biblia es muy descriptiva, tempestad no pequeña. Y en el versículo 21, en lugar de decir, en medio del lío, 14 días sin comer, angustia, me imagino las más terribles experiencias o emociones, en lugar de Pablo decir, ¿viste? ¿Vieron? Era como yo decía. No dijo eso. Él aprovechó, dice el verso 21, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, Pablo incluido, puesto en pie en medio de ellos, uno dice, ¿cuántos eran ellos? Eran muchos. Según el versículo 38, 37, eran 276 personas. Y entonces, ¿qué les dijo? A ver, oh varones, era conveniente haberme oído y no zarpar de Creta. No sé si está el mapa, Samuel. Ahí está, gracias. Va adelante que yo. Muy bien, Samuel. El lío se arma donde dice Buenos Puertos. Parece una ironía. Era Buenos Puertos, pero ellos dijeron, no, acá dijo el patrón de la nave, que era el dueño, el empresario, que el móvil era el dinero, y el piloto, que era el capitán. El capitán no era ningún tonto, sabía que había grave peligro, sin embargo, movido por el dinero, como pasa en la mayoría de las situaciones de la vida, dicen, vamos a seguir adelante. Claro, estar un invierno, 3 meses, no hubiera alcanzado la comida, hubiera sido terrible. Y no se olviden que la navegación era por las estrellas, de noche, no había brújula. Y como estaba nublado, ¿quién podía ver las estrellas? Entonces se aventuraron. Y ahí donde se armó el lío, y ya cerca de la isla de Malta, porque ahí fue el naufragio, ya les spoileo la historia, lo dice en el final, Pablo dice esto, varones, era conveniente haberme oído, verso 21, y no zarpar de Creta. Creta es Buenos Puertos, allí, en la parte sur. Y cuando dice que soplaba viento sur, es lo que nosotros es viento norte, porque estamos en el hemisferio norte. Así que para ellos viento sur yo creo que serían vientos cálidos, porque venían del África. Y ahora el punto central, vamos a volver a la placa anterior, Samuel nos dice el verso 23, ahí están los 3, ahí está. Son los 3 secretos y ya llegamos de pleno al corazón de la historia, o lo que yo quisiera compartir con ustedes, y Dios puso en mi corazón. ¿Cuál era el secreto para que Pablo, en medio de semejante locura, imagínense 14 días sin comer, gente a los gritos, gente llorando, gente dice, no voy a ver más mi familia, y todo tipo de cosas que uno dice en momentos de crisis. Es como cuando un avión se viene abajo. Cuando un avión se viene abajo tenés pocos segundos para pensar. Pero acá estamos en un barco, y acá había varias horas y varios días para pensarlo. Entonces, el verso 23, comienza allí el secreto. Ya Dios le había hablado a Pablo. ¿Cómo sabemos? Porque dice el versículo 10 que él anuncia que va a haber pérdida, va a haber catástrofe, no solo del campamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hasta ahí era, diríamos, un anuncio general. Pero ahora en el versículo 22 y 23 se le va a decir que ninguna pérdida de vida humana habrá. Eso es un gran alivio. Pero el asunto es cómo viven esas personas la experiencia. Dice, esta noche ha estado conmigo, verso 23, el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Ahí está los primeros 2 secretos. Primero es quién soy y a quién sirvo. Entonces, primera cosa que debemos tener presente en el momento de la tormenta, en el momento del naufragio aún, o sea, llega al extremo más terrible, cuando se disuelve una familia, un matrimonio, cuando estamos frente a una enfermedad terminal, frente a algo cataclísmico en nuestras vidas. Puede suceder, hermano, y en un momento vamos a partir. Y si el momento de nuestra partida podemos tener oportunidad de reflexionar, tenemos que echar mano a esto que vamos a ver ahora, si Dios lo permite. Primero, entonces, es la seguridad, placa que sigue, de la pertenencia.
Él dice, el Dios de quien soy, el Dios de quien soy. Estas semanas atrás hubo un reportaje en televisión donde se hablaba de Rosario y de los evangélicos. Y se arrojó una cifra, para mí demasiado exagerada, de cristianos que viven en Rosario. El 20% de Rosario dicen que son evangélicos. Y varios me preguntaron, o un par de hermanos me preguntaron si esa cifra, ¿qué me parecía a mí? Yo digo que lo que me parece, hermano, y no creo estar alejado de la verdad, porque una cosa es la iglesia visible, donde mucha gente asiste, la nuestra o otro lugar. Pero otra cosa es la iglesia real, de los verdaderos convertidos. Esta semana hablando con una señora vecina y con sus hijos, hablábamos de este hecho. Ella decía, otorgando cualidades de los evangélicos que somos muy respetuosos de la palabra, etcétera, etcétera. Yo tengamos cuidado, porque en toda iglesia tenemos la puerta abierta, está la puerta abierta, y entran personas y algunos que vienen por mucho tiempo, tal vez identificándose con un ambiente de cordialidad, de amor, del cuidado unos por otros, pero si no tienen la verdadera experiencia con Cristo, no son de Cristo. Yo le dije, acuérdense del apóstol Judas. Predicaba como todos, bautizaba como todos, oraba por sanidad como todos. Cuando llegó 3 años esto de hacer esto, llegó el momento donde el Señor va a anunciar que alguien le traiciona. Los otros 11 dijeron, basta Señor, no digas quién es, ya lo sabemos. No lo sabían. Y Jesús, con esa costumbre hebrea de mojar con salsa el pan, indicó quién era el traidor. Así que a veces tenemos que tener cuidado de la seguridad de nuestra pertenencia. Una de las cosas que tratamos de hacer en la iglesia con todas las personas que llegan a Cristo es, si su experiencia fue genuina, hablarle de la seguridad de salvación. Así que fíjense la importancia que tenía para Pablo la seguridad de su pertenencia, que en el libro de los Hechos está narrado 3 veces su conversión. Una, en Hechos 9, donde es cronológicamente como ocurrió. Hechos 22, ya cuando está preso y da testimonio. Y Hechos 26, una tal vez de las más famosas que conocemos, porque está frente al rey Agripa, donde Pablo pasa de ser el acusado a ser el acusador, porque comienza a compartir el evangelio y Agripa queda chiquitito, chiquitito. Y hasta aún si por poco me persuades a ser cristiano. Así que debemos tener seguridad de nuestra pertenencia, de quién soy. Porque si no estás seguro tu vínculo con Cristo, de que Él te ha regenerado, que ha puesto los genes del cielo en esta caja de barro falible, imperfecta, pecadora, no tenés seguridad de ser hijo de Dios. Segundo elemento, frente al naufragio. Y aquí sí vamos a detener un poquito más. La constancia de su servicio. Ahí debería decir 2, pero me equivoqué, puse 1. Él dice, ¿a quién sirvo? En otra oportunidad Pablo había dicho frente al servicio en 1 Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque si tuviéramos que destacar una faceta determinante en Jesús, fue su servicio por nosotros. En todo lugar, aún en ese momento determinante frente a la cruz, allí lavando los pies. Bueno, ahí parece gente moderna porque hay un vaquero, ¿no? Pero el Señor lavando los pies, donde no tendría que haber hecho eso, porque le correspondía al siervo de menor condición, cuando había muchos siervos en una casa. Y debemos preguntarnos también las motivaciones del servicio. Ya que el Señor sanó mi vida, salvó mi vida, no me puso para que yo estuviera, diríamos, sentado en una silla, en un banco, en una iglesia o en mi casa sentado sin tener vínculo afectivo con los demás. Así que debo servir a mi Señor, a mis hermanos y a los no creyentes. Eso es el desafío para todo cristiano verdadero. Y para que no te desilusiones, porque a veces nos desilusionamos, yo hice tanto por esta persona, mira cómo paga. Nuestro servicio es a Cristo. Todo lo que hacemos es para el Señor. Si nosotros, por servir a alguien en el nombre del Señor, ese alguien nos defrauda,
Dios no te va a defraudar. Nunca ha sido el trabajo en vano. Así que debemos tener cuidado de esto. Y una de las, en el libro de los Hechos, capítulo 20, unas hojitas para atrás, Pablo tiene el discurso de despedida de su tercer viaje misionero. Llega a lo que es Turquía hoy, la ciudad de Éfeso, y se reúne en el puerto que se llama Mileto. Y allí está esa frase que está puesta en la pantalla, que es una frase del Señor Jesús, que no está en los evangelios, está en el libro de los Hechos. Y ahí dice, más bienaventurado es dar que recibir. Lo dice el versículo 20-35. Se ve que el apóstol Pablo en su entrenamiento en Arabia estuvo 3 años para poder ponerse a nivel con los demás apóstoles, porque él no era parte del grupo en el inicio, fue llamado muchos años después de la cruz, y allí esa frase le quedó grabada. Ahora, debemos tener cuidado con el espíritu en que nosotros servimos. En el capítulo 20 de los Hechos, estamos viendo cómo podemos desglosar un poquito más lo que él dijo, el Dios a quien sirvo, ¿no? Que es el secreto de cómo responder a los naufragios. Y fíjense el versículo 19, habla de servir, Hechos 20, 19, dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Al describir esto me está diciendo a mí que debo hacerlo así como él. Pues ninguno de nosotros podemos compararlo con Pablo, porque precisamente en este barco que estamos viendo la historia, iba más de la mitad del Nuevo Testamento, porque iba Pablo y iba Lucas. Y si ese barco se hundía, como se hundió, pero no se salvaban ellos, se hubiera hundido la mitad del Nuevo Testamento, pero no pasó. Entonces, sirviendo al Señor, y acá está diciendo, con muchas lágrimas, porque si vos pensás, o yo pienso que voy a servir al Señor con toda la comodidad, después me voy a sentar, qué bien que me fue con esto, no, muchas veces vas a ser desatendido, desaprobado, y aún cuando compartas con el Evangelio con alguien que esté fuera de Cristo, poder recibir aún respuestas insolentes. Y dice aquí, con muchas lágrimas. Si vos pensás servir a Cristo sin derramar siquiera una sola lágrima, no hagas nada. El Señor, que era el modelo de Pablo, del cual él, como dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía a una congregación en Corinto, el Señor también vertió muchas lágrimas. ¿Se acuerdan cuando entró en la ciudad de Jerusalén? Y él, sabiendo el destino trágico de esa ciudad, él dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cuidarlos como la gallina cuida a sus polluelos y no quisisteis? Y habla de la ciudad que había agraviado a profetas y mensajeros de Dios. Uno dice, ¿y por qué razón tiene que ver cuando al servir a un mundo necesitado, encima de no ser recibido bien, tenemos bofetadas del otro lado? Porque estamos en un mundo lleno de pecado. Y las demandas de Jesucristo, cuando llegan al corazón del hombre, y aún el desafío del Evangelio, lo primero para acceder a la salvación es la humillación del ser humano. Y si hay algo que no queremos hacer ninguno de nosotros, es bajarnos del caballo, es bajarnos nuestro ego, es reconocer no puedo y no sé salir de esto. Y es cuando solamente digo eso, es cuando viene la mano del cielo para indicarme el mensaje, para darme el mensaje para llegar a ser de Cristo. Jesús fue nuestro modelo, por eso Pablo copiaba a Jesús, por eso él dice, el Dios de quien sirvo. Uno se pregunta cómo sirvió a Jesús, lean Filipenses capítulo 2. Bajó a la condición de hombre y no se conformó solamente con eso, sino bajó a la condición de siervo, siendo siervo hasta lo sumo, hasta el máximo. Tan al máximo fue su inclinación hacia la necesidad humana, que dice la Biblia que Filipenses 2 que fue exaltado hasta lo sumo y se le dio a él un nombre sobre todo nombre. Cuando tal vez no, porque en un siervo no importa el nombre, importa su servicio. Ahora, ¿qué hizo? Vamos a la placa que sigue. El ministerio de Pablo era rico y diversificado en cuanto a su contenido y sus temas. Y miren las cosas, ahí está una foto de la última película que hubo de Pablo, ¿no? Hizo de todo, de todo. Dice versículo 21 de Hechos 20, testificando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Verso 24 dice que había dado testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dice el 25, había predicado el reino de Dios. Y el 27, algo que nos extraña, porque muchas veces en las iglesias se repite un tema y un tema y un tema. No, dice, no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. A veces hay cosas difíciles en la Biblia, uno como predicador parece que la quiere esquivar, que no, de esto no. Y el apóstol Pablo dice que había llevado adelante todo esto. Y lo hacía en varios lugares. Lo había anunciado, dice el versículo 20, públicamente y por las casas. Ese era el lugar, el espacio donde él hacía. Ahora, si tuviéramos que resumir las cosas que él hizo según el capítulo 20 del libro de los Hechos, hay 5 expresiones, que yo la tengo marcada en mi Biblia, de las cosas que hizo. Fíjense, el verso 20, 5 verbos, miren. Verso 20 dice anunciando, enseñando. Verso 21, testificando, hasta ahí van 3. Verso 25, final, predicando el reino de Dios. Y el verso 31, amonestando. Una de las cosas más importantes que él hizo fue el anuncio. El anuncio del Evangelio, en el mundo antiguo era muy común los heraldos, porque no había WhatsApp, no había televisión, no había radio. Uno dice, ¿cómo se informaba a la gente? Bueno, se contrataba un heraldo que estaba al servicio del rey para que fuera a compartir en los poblados 3 cosas importantes. Y esas 3 cosas las que hizo Pablo. ¿Qué hacía el heraldo? Anunciaba la victoria de un rey. ¿Qué anunció de punta a punta en su vida? La victoria de Jesús. El heraldo hacía público las políticas del gobierno que estaba de turno. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Pablo? Anunció en detalle cómo debía ser la vida cristiana. Y en tercer lugar, un heraldo anunciaba la llegada del emperador al lugar. Y Pablo lo hacía. Muchos años después, esto en el siglo XVI, Lutero tiene una expresión muy buena que resume lo que hacía Pablo. Lutero, hablando de los predicadores, dice, predica como si Cristo hubiese muerto ayer, como si hubiese resucitado hoy y como que fuese a venir mañana. Precisamente esto es lo que hacía este servidor. Y en otra parte de su vida, Lutero creía también en el servicio hacia otros. Y era como en el tiempo de hoy, a veces tenemos un concepto a veces medio difuso de lo que es servir a Cristo. Nos limitamos a veces a una asistencia a un culto, a ofrendar y a hacer cosas mínimas. Y dice Lutero respecto a esto, dice, la idea de que el servicio a Dios solo puede ser en el altar de la iglesia. Nosotros no decimos la palabra altar porque creemos que el único altar es el que entregó Cristo su vida. Acá en lugar del púlpito decimos. Entonces, el altar de la iglesia cantando himnos cristianos, leyendo su santa palabra y otras cuestiones por el estilo, es sin lugar a duda uno de los peores engaños del diablo. Cree que solamente el servicio a Dios se limita al recinto de los templos. El servicio real empieza, hermanos, luego de que Dios nos haya infundido ánimo con su palabra, nos haya desafiado, luego que salgamos del recinto de los templos. Esa era la manera en que tenía Pablo de servir. Pero no solo él, muchísimas personas en el mundo. Hoy que está de visita justamente el hermano Víctor, que misionero tantos años en el África, el iniciador de las corrientes misioneras modernas se llamó Guillermo Carey. Él era inglés y su oficio era zapatero remendón. No es que vendía zapatos, arreglaba zapatos en mal estado. Pero cuando tenía 21 años era un genio porque ya había aprendido muchos idiomas. El latín había aprendido, el griego, el francés y otros idiomas más. 21 años. Y él fue motivado por Dios cuando, miren lo que dijo, si el deber de todo hombre es escuchar el Evangelio, entonces es el deber de aquellos a los que se les ha encomendado el Evangelio el aspirar a llevarlo a todas las naciones. Tenía 21 años
Cuando él se presenta a un grupo, creo que de 17 pastores de su misma era, de sus iglesias bautistas de Inglaterra, todo lo que hicieron es tratar de persuadirlo para que no vaya, no para que vaya, para que no vaya. ¿Saben cuánto tardó en ir de Inglaterra a la India? 5 meses. Las crónicas del viaje dicen que fue un desastre. Una tormenta casi hace naufragar el barco. Cuando él baja o quiere bajar, sus propios conciudadanos que estaban dominando la India no quieren que baje. ¿Saben cuánto tardó para bautizar el primer convertido en la India? 7 años. Él era un políglota, por eso es un traductor, reformador social, antropólogo cultural. Cuando él muere, 41 años después, sin ir a siquiera de vuelta de visita, se puso la bandera de la India media asta. No era cualquier inglés, porque los ingleses dominaban ese lugar. Cuando él miren lo que hizo, tuvo traducido toda la Biblia y había formado una imprenta. En el momento antes de imprimirlo se quema la imprenta y se queman los originales traducidos. Tuvo que hacerlo otra vez. Si a veces a mí me acuesto o a vos leer toda la Biblia en un año, traducirla al bengalí, a todos los idiomas, eso es servicio, ¿verdad? Servicio. Por eso él tenía una famosa frase: espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Pero no siempre tendremos el beneplácito de los que nos rodean. Por eso hay una frase que está en la placa 10, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y el que no sirve, hermanos, no sirve. Ahora, no son demandas, yo quisiera traducirlo lo mejor para ustedes de lo que el Señor compartió en mi corazón, pero no hay excepciones para servirlo. Aún puedo estar postrada en una cama, como hizo Amy Carmichael, que fue una misionera que estuvo postrada 3 meses, y escribió un libro de inspiración para misioneros, que alcanzó a miles de misioneros y los convocó al servicio. Estaba en la cama. Estaba en la cama, no hacía nada. Por eso el servicio no, yo soy grande. Moisés comenzó a servir a Dios a los 80 años. No, soy muy pequeño. Samuel sirvió a Dios de pequeñito, porque cuando Dios lo llamó, él no entendía lo que estaba pasando. Y entendía otra cosa. Tampoco cuestión de género. En la Biblia habla de mujeres que estuvieron en guerras. Débora, en el libro de los jueces. No es cuestión de género, es cuestión de motivación interna. Si el Espíritu Santo no te mueve, no te moverá ni la palabra del pastor, ni el ánimo de tu familia, ni nadie más. En tercer y último lugar, estamos hablando del naufragio del que lamentablemente tomó parte Pablo siendo prisionero en Hechos 27. Y dijimos que el centro de la historia, una opinión mía, es cuando él, teniendo un mensaje del cielo, y comienza a hablarle a la tripulación, que eran casi 300 personas, y él comienza a decir: el Dios de quien soy, pertenencia, el Dios a quien sirvo, del que vimos recién, y el Dios a quien escucho, porque dice el versículo de Hechos 27, el verso 25, terminando su pequeño mini discurso, el hombre iba allí como prisionero y terminó siendo el capitán. Bueno, capitán entre comillas, porque estaba dando instrucciones de cómo iba a ser todo. Después dice, vio que los marineros se estaban rebelando, querían el bote salvavidas que era para poca gente, dijeron, vamos a salvarnos. Y Pablo dijo, un momento, impidan que estos se vayan, porque así no porque no se iban a huir y se iban a dejar a los demás, porque haciendo así no se van a salvar. Y el milagro no fue que Dios conservara entero el barco, el milagro fue que Dios permitió que fuera contra las rocas, en la isla de Malta, que vimos un ratito, y allí cada uno, el que sabía nadar y el que no sabía nadar, le tocó un pedazo de madera, y haciendo lo que pudieron, cerquita de la playa, fueron a la isla de Malta, que está al sur de Italia. Muy bien, así que, volviendo a la idea, Pablo dice, el Dios a quien sirvo, perdón, el Dios de quien soy, el Dios a quien sirvo, y ahora va a decir, el Dios que escucho. Y esa es una de las cosas
que lamentablemente nos fallan en el último tiempo, o hace varias décadas, a los creyentes, en el escuchar a Dios. Muchas veces hay gente que escucha sermones, se pastorea por YouTube y escucha todos los sermones habidos y por haber. Tal vez lee muchas cosas de la Biblia y sin embargo su vida no ofrece ningún cambio. ¿Habrá alguna explicación en la Biblia que nos indique por qué hay gente que se ha atorado con tanta Biblia, después resulta que vemos una anemia increíble en la práctica? Sí, hay un texto, y si yo te pido que me acompañes, en el libro de Santiago, que explica por qué a veces los cristianos nos ponemos anémicos después de comer tanto y de empacharnos de la palabra de Dios y de sermones de todo tipo. Hace muchos años, antes de leer, cuento esta historia, estaba en Rosario el pastor Dona María, que varios conocen aquí, ¿no? Y los que lo conocíamos de mucho tiempo, estaba muy triste porque su hija tuvo una enfermedad autoinmune, se llamaba dermatomiositis, que ataca músculos y piel. Y una famosa médica de Rosario, muy célebre, dermatóloga, descubrió la enfermedad al toque y le dio el remedio correcto. Pero Guillermo y Ángela tuvieron que irse a Estados Unidos, a Chicago, porque estaba el Centro Mundial de Dermatomiositis. Y ahí descubrieron un detalle muy determinante para la salud de su hija. Estaba bien diagnosticada y estaba bien medicada. ¿Qué pasó? Los remedios de la dermatomiositis se absorben por el duodeno. Y los médicos en Estados Unidos, en el Centro Mundial de esa enfermedad, que se llaman huérfana porque agarra a poca gente, y por eso nadie la investiga casi, se dieron cuenta de que su cuerpo no la absorbía. Y es lo mismo que estoy tratando de compartir en este momento, hermanos. ¿Por qué tanta gente que escucha la palabra, que mastica la palabra, que estudia la palabra, que tiene 100 Biblias diferentes en su casa, sin embargo, encontramos una anemia galopante en la práctica de la palabra? Entonces vamos a ver qué dice Santiago, porque en realidad qué dice Dios de este problema. Vamos a empezar por el versículo 21, 1:21. Y el título, y creo que está bien, por esta vez, no siempre está bien, los títulos fueron puestos a posteriori de la traducción bíblica, hacedores de la palabra, dice el versículo 21, por lo cual, está hablando del que el hombre tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para oír la palabra especialmente, ¿no? Entonces dice, por lo cual, vincula lo anterior, y empieza a decir algo raro, desechando la inmundicia. Uno dice, pero eso es una palabra muy general, la inmundicia. ¿Saben qué significa en el griego? Acá viene bien saber, yo no sé nada de griego, lo consulté. Cera. ¿Vieron que nuestro oído para protegerse produce cera? Y se dice que cuando la persona se descuida y se forma un tapón de cera, ¿qué pasa? No escucha. Y según el diagnóstico de Dios, yo no tengo nada que ver, lo leo acá y trato de aplicarlo a mi vida, dice que el hombre, para poder captar adecuadamente la palabra, porque está hablando de la palabra de Dios, que el hombre debe alimentar con ella su espíritu y su alma, muchas veces, aunque la palabra puede ser anunciada, hay cera espiritual que está tapando el oído espiritual de las personas. Entonces, por más que el esfuerzo que haga la iglesia, el creyente, el amigo, el hermano, para acercarle al mensaje del cielo, no lo va a escuchar porque tiene un tapón espiritual allí que es la cera. Dice, una cosa es conocer ciertos hechos de Jesús y otra completamente diferente es conocer en forma personal a Jesús. Una cosa es escuchar ocasionalmente la palabra o leerla ocasionalmente, y otra es lo que va a decir ahora Dios, darle la bienvenida a la palabra, ¿no? Es lo que va a hacer en este texto. Ahora, la pregunta es, basado en leí el primer versículo, 21, pero vamos a leer hasta el 22. Y vamos a ver que acá hay tres maneras de dar bienvenida a la palabra. El verso 21 lo vuelvo a leer. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra sembrada. Y también dice que esto tiene que ver con nuestra salvación. Así que el primer elemento para dar la bienvenida a la palabra es
hacerlo con arrepentimiento. Si hay inmundicia en nuestro oído espiritual, yo me he señalado el físico, pero es otro, debemos arrepentirnos. Y esta es la idea de que si vos vas a recibir un huésped en tu casa, alguien que hace mucho que no ves o alguien que va a alojarse en tu casa, siempre la debemos tener limpia, suponemos, ¿no? Pero cuando viene alguien en especial a estar compartiendo nuestro mismo hogar, hay un esmero especial del ama de casa para dejarlo más limpio, ¿verdad? Bueno, esa es la idea que está transmitiendo Santiago, y es Dios el que dice, si vas a recibir la palabra del cielo, el lugar donde la palabra va a transitar, a morar y a quedarse, debe estar en las mejores condiciones posibles. Ahora no dice solamente inmundicia, dice abundancia de malicia, segundo elemento que puede impedir que abundancia quiere decir residuo de pecado en el original. Y esta abundancia de malicia no se refiere a mucho de algo, sino se refiere a lo innecesario que hay en nuestro bagaje espiritual. Así que hay que destapar el oído con arrepentimiento y también esto que es aquello que es innecesario. Y hay dos ilustraciones en la Biblia muy importantes que nos permiten visualizar en forma clara esto. ¿Se acuerdan cuando el Señor convoca a la vida de nuevo a Lázaro? Hay una palabra que dice Lázaro, menos mal que dijo Lázaro, porque si dice ven fuera se vienen todos los muertos de todas las épocas. Y cuando sale Lázaro, ¿vieron cuando el Titanes en el ring? ¿Se acuerdan los que somos viejitos? Había esa que le gustaba a los chicos que hacían catch y estaba todo lleno de vendas. Esa es la idea cuando dice quitar la abundancia de malicia, quiere decir quitar lo superfluo que te impide moverte con libertad. Esa es la idea. Cuando Jesús dijo desatadle y dejadle ahí, que es la frase que dijo luego que el muerto, que ahora no era muerto, si salió de nuevo de aquella cueva, Jesús estaba diciendo quítenle lo inútil y lo innecesario para que se mueva con libertad en medio de nosotros. El segundo ejemplo que da también la Biblia, que bárbaro, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? El hijo pródigo dice que cuando vuelve al terruño, vuelve a la granja, a la chacra del padre, dice que viene con vestiduras perfumadas, enteras. No, dice que vuelve con harapos. Había estado en el chiquero, así que todo era olor a chiquero. Esas ropas sucias e inmundas es la misma idea del vendaje que tenía Lázaro, que le impedía moverse con libertad. Por eso el hijo pródigo tuvo que ser vestido con nuevas ropas. Por eso darle la bienvenida a la palabra es hacerlo quitando de nosotros toda inmundicia, verso 21, y la abundancia de malicia. Si no, no ocurrirá nada. Si no, leeremos la Biblia como leemos un libro de geografía, un libro de política, un libro de cualquier otro tema de la vida. Pero no son los únicos elementos que estamos tratando de responder humildemente. ¿Por qué cuando tenemos toneladas de palabra que ingerimos, luego sale mínimas elementos de práctica? Y yo he sido parte de eso mucho tiempo en mi vida. Saber mucho y por lo menos de la palabra y una escasa práctica de ella. Pero agrega otra cosa, dice, recibid con mansedumbre, dice el verso 21, la palabra implantada. Por eso le dije que está hablando de la palabra de Dios, no estuve inventando, sino que está diciendo tres cosas, quitando la inmundicia, quitando la malicia, y ahora sí lo positivo, recibir con mansedumbre. ¿Qué es recibir con mansedumbre la palabra implantada? Aquellos que nos hemos criado cerca del campo, siempre hemos ido a donde había parientes que tenían caballos, siempre decían que uno quería montar un caballo y uno vivía en la ciudad, entonces decía buscar el caballo más manso. Yo una vez a un pariente, el caballo más manso no me llevaba a ningún lado, me senté y no iba para ningún lado. Manso quiere decir fuerza bajo control. Por eso cuando Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, estaba diciendo que toda la fortaleza del cielo y aún terreno estaba en él, pero no era un ogro o un espanto que a todos atropellaba, no, Jesús era manso. Y entonces recibir con mansedumbre es recibir a la palabra con un espíritu dispuesto a obedecer, que es generalmente lo que me acontecía
y no digo que no soy presa de ese problema también en este tiempo, pero es un peligro que todos tenemos. Recibir la palabra, pero no dispuesto a obedecer. Es dispuesto a hacer lo que yo quiero, y eso me gusta tanto, porque eso me emparenta con mi vieja naturaleza. Y me llena de orgullo, digo, yo puedo, como está la expresión en la Biblia, que diga, el débil fuerte soy. Precisamente para lograr en Cristo aquellas fortalezas de carácter, debo de reconocer mi incapacidad para lograrlo por mí mismo, per se. Por eso Él dice, y es Dios quien te dice, y me dice a mí, desechando la inmundicia, verso 21, sacando la abundante de malicia, lo innecesario, y tener un espíritu humilde con el propósito y la disposición a obedecer lo que Dios dice. Y en tercer lugar, darle la bienvenida a la palabra es hacerlo con responsabilidad y con interés. Dice el verso 22, por eso dije que eran los dos versículos, pero sed hacedores de la palabra, es un versículo muy conocido, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjense en la pantalla, hay un hombre frente al espejo, y a veces trucamos el espejo y vemos lo que no debe ver, vemos que está todo completo y bien cuando debemos hacer reparaciones y cambios. ¿Por qué dice este texto más adelante también que se engaña a sí mismo? Dice el verso 25, creo, el oidor olvidadizo. Entonces debemos tener un interés y responsabilidad por la práctica. Si no, terminaremos engañándonos a nosotros mismos. ¿Y saben qué nombre le da la Biblia que se engaña? El necio. Una palabra muy dura, necio, o insensato. ¿Cómo lo sabemos? Jesús lo dice en el Sermón del Monte, cuando termina con una ilustración y dice, aquellos que construyen, o dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Edificar sobre la arena, edificar la vida con algo que no es la palabra de Dios. Y su esperanza y su expectativa de futuro no existe. Por eso es el tiempo, hermanos, de volver a la palabra. Antes nos distinguíamos por ser el pueblo del libro, el pueblo de la palabra. Pero hoy hay una grave ignorancia. Tristemente, por eso obramos así. Por eso formamos hogares con alguien que no es de Cristo. Por eso hacemos negocios y sociedades con gente que no es de Cristo. Por eso se deshacen hogares, porque no se practica la palabra. Y yo sé que es difícil porque cuando yo convivo con mi esposa, ocupamos el mismo espacio y nos pisamos los callos. Pero los problemas tenemos todos, como todos tenemos los problemas. Pero la diferencia está en cómo lo resolvemos. Si buscamos el diálogo de la palabra, la Biblia es el mejor manual de comunicación. Te dice cómo reaccionar frente a a alguien que te trata mal, o cómo reaccionar a aquel que se enoja. Te dice hasta dónde, la Biblia te dice hasta cómo enojarte. Dice dos cosas: no se puede caer el sol, que decir que no pase del día, y la segunda razón te dice, enojate si tenés razón, porque si a mí me enojo porque alguien me dice un defecto que es real de mi vida, que hice algo malo, no me puedo enojar, aunque me enojo porque soy humano, y está mal. El mejor manual de comunicación, el mejor manual de matrimonio y familia. Y la gente hace cola a expertos que te van a hablar lo que no es la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso Pablo en el medio de la noche dice, el Dios, y yo confío en el Dios que me dice las promesas del Dios que me ha dicho, que ha estado conmigo. Y sabemos que debemos confiar en las promesas de Dios porque somos sus hijos y no hay nadie en contra de nosotros. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba por el desierto? Hubo un rey muy astuto, enemigo, por el cual el pueblo iba a pasar por sus tierras, que sabía que había algo sobrenatural de Dios en ese pueblo, que no lo podía vencer si no descubría eso. Se contrató un profeta en alquiler que se llamaba Balaam. Y dice, con este ganó la partida, dijo. Sonó, porque no pudo hacer nada. Y tuvo que decirle a ese rey pagano, no me acuerdo el nombre,
No hay agüero en adivinación contra el pueblo de Dios, contra Israel. Y también en el libro de Números está eso. Y esa famosa palabra que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, decía Balaam, habló y no lo ejecutará. Balaam era un profeta pagano, pero él utilizó la boca de un pagano para decir las más grandes verdades que debía escuchar un rey que quería oponerse. Por eso la placa que sigue, hermanos, para resumir esta idea, la Biblia genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hacen que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. ¿Cómo despreciar la palabra, hermanos? Yo le mandé la palabra que decía Gabriela Mistral, una poetisa chilena que fue premio Nobel. Eso es lo que menos importa, lo que dijo, lo que importa. La Biblia para mí es el libro, dijo ella. Y la encontraron después de muerta, su Biblia, llena de anotaciones. Y ella dijo, no veo cómo puede alguien vivir sin ella. Y hoy le respondemos a Gabriela Mistral que hay miles de cristianos que viven sin ella. Claro, han tenido el ticket barato del cielo porque la gracia la provee sin costo para nosotros, pero con costo para el Señor. Y luego cuando el Señor dice, tengo estas instrucciones para que viva adecuadamente tu vida, le decimos, ¿yo voy a vivir como quiero? Vivo como quiero. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que voy al cielo. No sé si es seguro que vayas al cielo, porque no sería la respuesta adecuada decir que vas a vivir como quiero si sos de Cristo. ¿Verdad? Pablo aquel día dijo, el Dios de quien soy, el Dios a quien sirvo y el Dios a quien escucho. Lo digo en una paráfrasis porque dijo otras cosas, ¿verdad? Y termino con una cita de un gran pastor de siglos atrás, que fue predicador con gran fruto para el Señor. Miren lo que dijo él. Si alguna promesa de Dios fallara, los cielos mismos se vestirían de cilicio, de negro. El sol y la luna y las estrellas caerían de sus órbitas. El universo temblaría y el viento espesaría con el gemido de una creación en ruinas. El terrible mensaje. Dios puede mentir. Es un supuesto, ¿no? Pero no puede mentir, no puede mentir. Y él dice todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta es parte de una de las tantas promesas de Dios. Hay promesas de Dios que son condicionales. Porque cuando dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, eso no es una promesa para todos los cristianos. Es para los cristianos que viven en fidelidad, acorde a lo que dice Filipenses capítulo 4. Y cuando dice a los que aman a Dios todas las cosas ayudan bien, no es para todos los cristianos, es para los que aman a Dios. No solamente aquellos que hacen una declaración a secas y sin consistencia. Hermanos, termino. La reflexión que iniciamos el domingo pasado era cómo sobrevivir los naufragios. Posiblemente vendrán o tormentas gravísimas. ¿Con qué el cristiano se va a defender ante la vejez, ante la enfermedad terminal, ante la crisis grave de familia? Es lo que dijo Pablo en el medio de la narrativa de Hechos 27. El Dios de quien soy, el Dios a quien sirvo, y es el Dios a quien escucho, pero escucho a la manera de Santiago, ¿no? Quitando la cerita del oído, me lo digo a mí mismo, quitando toda malicia y dando la bienvenida a la palabra con un espíritu de mansedumbre, un gran deseo de obedecer al Señor. Si eso no ocurre, olvidémonos que estas promesas son para nosotros, pero son para nosotros si estamos en Cristo y viviendo, aunque sea con limitaciones, con integridad, reponiéndonos nuestras caídas, porque somos falibles, porque somos humanos, pero siguiendo el mismo derrotero que el Señor puso delante de nosotros. Que Dios nos bendiga y que así sea. Nos ponemos a pie, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que esto sea verdad en nosotros, que no sea una simple declaración del pastor o de Dios porque lo hemos leído de la palabra. Señor, gracias por este día. Has prolongado tu misericordia sobre nosotros. Y Señor, en este tiempo tan
difícil que nos ha tocado vivir, donde muchos claudican en la obediencia a la palabra, no queremos ser nosotros parte de ese grupo, Señor. Ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros, Señor. Que podamos entender tu palabra sin la cera en el oído, sin resto de la vida vieja, esos harapos de la vida vieja, y con un evidente deseo de obedecerte en todo, Señor. Y cuando claudiquemos, volvamos a intentarlo con tu fuerza, sin quedar allí en el camino, sabiendo que tú tienes para nosotros todas las más grandes bendiciones, pero nunca alejados de tu palabra, porque allí diste a conocer tu voluntad, para manejarnos en el hogar, en la familia, en la soledad, en la vejez, en la enfermedad grave. Tú eres Señor sobre todas las cosas. Bendito sea tu nombre, bendito sea Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.